¿Qué es la hidrografía de México? La hidrografía de México se refiere al estudio de las características y distribución de las aguas superficiales y subterráneas del país, incluyendo ríos, lagos, lagunas, acuíferos y costas. ¿Cómo se forma la hidrografía de México? La hidrografía de México se forma a través de la combinación de factores geológicos, climáticos y topográficos, que dan lugar a la creación de ríos, como el río Bravo, el río Colorado y el río Grijalva, que fluyen hacia el Golfo de México o el Océano Pacífico, lagos y lagunas, como el lago de Chapala, el lago de Pátzcuaro y la laguna de Términos, que se encuentran en diferentes regiones del país, acuíferos, que son depósitos de agua subterránea que se encuentran en rocas permeables, como el acuífero de la península de Yucatán, costas, que se extienden a lo largo del Golfo de México y el Océano Pacífico, y que son importantes para la pesca y el turismo. Cuando se formó la hidrografía de México, la hidrografía de México se ha formado a lo largo de millones de años, a través de procesos geológicos y climáticos que han dado lugar a la creación de las características actuales del relieve y la distribución de las aguas. ¿Dónde se encuentra la hidrografía de México? La hidrografía de México se encuentra en todo el territorio nacional, con diferentes regiones que presentan características únicas, como región norte, con ríos como el río Bravo y el río Colorado, región centro, con lagos como el lago de Chapala y el lago de Pátzcuaro, región sureste, con ríos como el río Grijalva y el río Usumacinta, región costera, con costas a lo largo del Golfo de México y el Océano Pacífico. ¿Por qué es importante la hidrografía de México? La hidrografía de México es importante porque proporciona agua para consumo humano, agricultura, industria y generación de energía hidroeléctrica, sostiene ecosistemas que albergan una gran biodiversidad de flora y fauna, influye en el clima a través de la evaporación y la precipitación, es fundamental para la economía a través de la pesca, el turismo y la agricultura. ¿Para qué se utiliza la hidrografía de México? La hidrografía de México se utiliza para abastecimiento de agua para consumo humano y agrícola, generación de energía hidroeléctrica y geotérmica, agricultura para riego y producción de alimentos, turismo para actividades recreativas y de esparcimiento, conservación de ecosistemas y biodiversidad. ¿Qué es la orografía de México? La orografía de México se refiere al estudio del relieve terrestre del país, incluyendo montañas, valles, llanuras y costas. ¿Cómo se formó la orografía de México? La orografía de México se formó a través de la combinación de procesos geológicos, como tectónica de placas, la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Pacífico, vulcanismo, la actividad volcánica que ha dado lugar a la formación de volcanes y sierras, erosión, la acción del viento, el agua y el hielo que ha esculpido el relieve. Cuando se formó la orografía de México, la orografía de México se ha formado a lo largo de millones de años, a través de procesos geológicos que han dado lugar a la creación de las características actuales del relieve. ¿Dónde se encuentra la orografía de México? La orografía de México se encuentra en todo el territorio nacional, con diferentes regiones que presentan características únicas, como Sierra Madre Occidental, una cadena montañosa que se extiende desde el norte de Chihuahua hasta el sur de Jalisco. Sierra Madre Oriental, una cadena montañosa que se extiende desde el norte de Coahuila hasta Veracruz. Eje neovolcánico, una región de volcanes y sierras que se extiende desde el Pacífico hasta el Golfo de México. Llanuras costeras, regiones planas que se encuentran a lo largo de las costas del Golfo de México y el Océano Pacífico. ¿Por qué es importante la orografía de México? La orografía de México es importante porque influye en el clima a través de la altitud y la orientación de las montañas. Determina la distribución de la población. La mayoría de la población se concentra en las llanuras y valles. Afecta la economía a través de la agricultura,
la minería y el turismo. Es fundamental para la biodiversidad la variedad de ecosistemas y especies que se encuentran en México. ¿Para qué se utiliza la orografía de México? La orografía de México se utiliza para planificación urbana y regional, para entender la distribución de la población y la economía, agricultura, para determinar las zonas aptas para diferentes cultivos, minería, para identificar yacimientos minerales, turismo, para promocionar actividades recreativas y de esparcimiento, conservación de ecosistemas y biodiversidad. ¿Qué es el clima en México? El clima en México se refiere a la variedad de condiciones atmosféricas que se presentan en el país, incluyendo temperatura, precipitación, humedad y viento. ¿Cómo se forma el clima en México? El clima en México se forma a través de la combinación de factores geográficos y atmosféricos, como latitud, la posición del país en relación con el ecuador; altitud, la altura sobre el nivel del mar; corrientes oceánicas, la influencia de las corrientes cálidas y frías del Golfo de México y el Océano Pacífico; topografía, la forma del relieve terrestre. Cuando se presentan los diferentes climas en México. Los diferentes climas en México se presentan en diferentes épocas del año, como verano, junio a septiembre, con temperaturas cálidas y lluvias intensas; otoño, septiembre a noviembre, con temperaturas suaves y disminución de lluvias; invierno, diciembre a febrero, con temperaturas frías y escasas lluvias; primavera, marzo a mayo, con temperaturas cálidas y aumento de lluvias. Donde se encuentran los diferentes climas en México. Los diferentes climas en México se encuentran en diferentes regiones del país, como clima tropical, en la costa del Golfo de México y el sureste del país; clima desértico, en el norte y noroeste del país; clima templado, en la región central y montañosa del país; clima frío, en las regiones montañosas del país. ¿Por qué es importante el clima en México? El clima en México es importante porque afecta la agricultura, la producción de alimentos y la economía rural; influye en la salud, la propagación de enfermedades y la calidad del aire; determina la biodiversidad, la variedad de ecosistemas y especies que se encuentran en México; afecta la economía, la industria, el turismo y la infraestructura. ¿Para qué se utiliza el clima en México? El clima en México se utiliza para planificación agrícola, para determinar las épocas de siembra y cosecha; gestión de recursos hídricos, para administrar el agua y prevenir inundaciones; turismo, para promocionar actividades recreativas y de esparcimiento; conservación de ecosistemas y biodiversidad; investigación científica, para entender los patrones climáticos y predecir cambios futuros. ¿Qué es la geología en México? La geología en México se refiere al estudio de la estructura, composición y evolución de la Tierra en el país, incluyendo la formación de rocas, minerales y fósiles. ¿Cómo se formó la geología en México? La geología en México se formó a través de la combinación de procesos geológicos, como tectónica de placas, la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Pacífico; vulcanismo, la actividad volcánica que ha dado lugar a la formación de volcanes y sierras; erosión, la acción del viento, el agua y el hielo que ha esculpido el relieve; sedimentación, la acumulación de sedimentos que ha dado lugar a la formación de rocas sedimentarias. Cuando se formó la geología en México. La geología en México se ha formado a lo largo de millones de años, desde el Precámbrico hasta la actualidad, con diferentes eventos geológicos, que han dado lugar a la formación de las rocas y estructuras actuales, donde se encuentran las diferentes formaciones geológicas en México. Las diferentes formaciones geológicas en México se encuentran en diferentes regiones del país, como Sierra Madre Occidental, una cadena montañosa formada por rocas volcánicas y sedimentarias; Sierra Madre Oriental, una cadena montañosa formada por rocas sedimentarias y metamórficas; Eje neovolcánico, una región de volcanes y sierras formada por rocas volcánicas;
Península de Yucatán, una región formada por rocas sedimentarias y calcáreas. ¿Por qué es importante la geología en México? La geología en México es importante porque proporciona recursos naturales, minerales, petróleo, gas, agua, influye en el clima a través de la altitud y la orientación de las montañas, determina la biodiversidad, la variedad de ecosistemas y especies que se encuentran en México, afecta la economía, la industria, el turismo y la infraestructura. ¿Para qué se utiliza la geología en México? La geología en México se utiliza para exploración y explotación de recursos naturales, minerales, petróleo, gas, agua, planificación urbana y regional, para entender la distribución de la población y la economía, gestión de riesgos naturales, terremotos, volcanes, inundaciones, turismo para promocionar actividades recreativas y de esparcimiento, investigación científica, para entender los procesos geológicos y predecir cambios futuros. ¿Qué es la flora en México? La flora en México se refiere a la variedad de plantas y vegetación que se encuentran en el país, incluyendo árboles, arbustos, hierbas, cactus y otras especies vegetales. ¿Cómo se formó la flora en México? La flora en México se formó a través de la combinación de factores geográficos, climáticos y evolutivos, como ubicación geográfica, la posición del país en la intersección de las regiones neártica y neotropical. Clima, la variedad de climas que se encuentran en México, desde el desértico hasta el tropical. Topografía, la forma del relieve terrestre, que ha dado lugar a la formación de diferentes ecosistemas. Evolución, la adaptación y especiación de las plantas a lo largo del tiempo. Cuando se formó la flora en México, la flora en México se ha formado a lo largo de millones de años, desde el Cretácico hasta la actualidad, con diferentes eventos geológicos y climáticos que han dado lugar a la formación de las especies actuales, donde se encuentran las diferentes especies de flora en México. Las diferentes especies de flora en México se encuentran en diferentes regiones del país, como selvas tropicales en la costa del Golfo de México y el sureste del país, bosques templados en la región central y montañosa del país, desiertos en el norte y noroeste del país, manglares en las costas del Golfo de México y el Océano Pacífico. ¿Por qué es importante la flora en México? La flora en México es importante porque proporciona recursos naturales, madera, medicinas, alimentos, influye en el clima a través de la fotosíntesis y la transpiración, determina la biodiversidad, la variedad de ecosistemas y especies que se encuentran en México, afecta la economía, la industria, el turismo y la agricultura. ¿Para qué se utiliza la flora en México? La flora en México se utiliza para alimentación, frutas, verduras, granos, medicina, plantas medicinales y productos farmacéuticos, industria, madera, papel, textiles, turismo para promocionar actividades recreativas y de esparcimiento, conservación de ecosistemas y biodiversidad. ¿Qué es la fauna en México? La fauna en México se refiere a la variedad de animales que se encuentran en el país, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e insectos. ¿Cómo se formó la fauna en México? La fauna en México se formó a través de la combinación de factores geográficos, climáticos y evolutivos, como ubicación geográfica, la posición del país en la intersección de las regiones neártica y neotropical. Clima, la variedad de climas que se encuentran en México, desde el desértico hasta el tropical. Topografía, la forma del relieve terrestre, que ha dado lugar a la formación de diferentes ecosistemas. Evolución, la adaptación y especiación de los animales a lo largo del tiempo. Cuando se formó la fauna en México, la fauna en México se ha formado a lo largo de millones de años, desde el Cretácico hasta la actualidad, con diferentes eventos geológicos y climáticos que han dado lugar a la formación de las especies actuales.
donde se encuentran las diferentes especies de fauna en México. Las diferentes especies de fauna en México se encuentran en diferentes regiones del país, como selvas tropicales, en la costa del Golfo de México y el sureste del país, donde se encuentran especies como el jaguar y el mono araña, bosques templados, en la región central y montañosa del país, donde se encuentran especies como el oso negro y el venado cola blanca, desiertos, en el norte y noroeste del país, donde se encuentran especies como el coyote y el águila real, costas y océanos, en las costas del Golfo de México y el Océano Pacífico, donde se encuentran especies como la tortuga marina y el delfín. ¿Por qué es importante la fauna en México? La fauna en México es importante porque proporciona recursos naturales, alimentos, medicinas, materiales, influye en el ecosistema a través de la cadena alimentaria y la interacción con otras especies, determina la biodiversidad, la variedad de ecosistemas y especies que se encuentran en México, afecta la economía, la industria, el turismo y la agricultura. ¿Para qué se utiliza la fauna en México? La fauna en México se utiliza para alimentación, carne, leche, huevos, medicina, productos farmacéuticos y remedios tradicionales, conservación de ecosistemas y biodiversidad.